Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 25 de febrero del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia, le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del niño exclamó, creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto. Tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esta clase de demonios se expulsa solamente con la oración. Hermanos, vamos a entrar pronto en la Cuaresma, ya la próxima semana. Y uno de los tres pilares cuaresmales son precisamente la oración, la limosna y el ayuno. La oración, esto es capital. Fíjese el poder de Dios que se muestra en cada uno de aquellos que tienen fe. El hombre que tiene fe, la mujer que tiene fe, apela a aquel que puede hacer todo en todos, aquel que quiere y puede. Y el que quiere y puede es el Señor siempre, el que tiene el poder, el que nos concede el poder. Todo aquello que podemos hacer, acá vamos a ver el caso por ejemplo, el de Jesús curando al poseído por el demonio, el jovencito y apela al Padre, las obras que el Padre hace en mí, decía Jesús. Fíjese cómo remite al poder del Padre, al poder en el amor del Padre, al poder de Dios sobre todo espíritu que se oponga a la vida y a la salud y a la paz y al amor. Inmediatamente, si apelamos, si acudimos a aquel que quiere y puede, el poder se manifiesta. Entonces no hay espíritu de oposición a Dios que se resista. Y mediante ese mecanismo es como nuestro Señor, mecanismo por supuesto propio de Dios, claro está, y que está en el solo poder de Dios, pero hay que apelar a Dios y saber apelar a Dios. Y esto es lo que hacía nuestro Señor. Como hombre apelaba siempre al Padre. En el Señor era proverbial la oración. ¿Cuántas veces nosotros
vemos en la lectura del Evangelio cómo después de realizar todas aquellas cosas que decía y hacía el Señor, en la noche a solas hablaba con el Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El solo poder del Padre. Pero claro, tiene que haber del lado del que apela a Dios, tiene que haber algo también. ¿Y qué puede haber? ¿Qué es lo que tiene que estar? Y algo que procede del mismo Dios, para que se establezca el diálogo verdadero, para que Dios siempre escucha, claro que escucha, pero escucha a quien le habla con el lenguaje que es propio y querido por Dios, el que le habla desde la fe, desde la confianza, desde la entrega, desde el querer y saber que Dios escucha. ¿Hace falta fe? Sí, claro. Si no hay fe, entonces pareciera ser que Dios no contesta porque tampoco nadie se allega a Él. Acá tenemos un caso, fíjese. Bajó Jesús del monte donde había estado con Santiago, Juan y Pedro, la transfiguración que habíamos visto, y se encontró con que los discípulos de él estaban abajo, algunos discutiendo. Y claro, ¿de qué discutirían, no es cierto? Bueno, parece ser que Jesús interroga ahí a los intervinientes en la discusión y se acerca un señor que le dice a Jesús que, su hijo padecía de sacudidas violentas, que estaba poseído, que ya desde niño, que los discípulos de Jesús habían tratado de expulsar el demonio pero no habían podido, y que hiciera algo con él, porque a ver si podía hacer algo, ¿no es cierto? Claro, es cuando Jesús le pregunta, si puedes, me dices, todo es posible para con Dios. Claro, lo que pasa es que el hombre le aclara, sí, claro que el pobre hombre, sí, veía padecer a su hijo y que más quería él que su hijo fuese liberado de una tortura tal a la cual la tenía sometido el espíritu de demonio. Tengo poca fe, dame más fe, Señor, pero se confía en el Señor, apela a Él, le dice a Él, le cuenta lo que pasa con el hijo, inclusive le dice más. Muchas veces lo sacude, lo revuelca, lo arroja en el agua y en el fuego procurando matarlo. Y esto desde niño ya. Entonces Jesús, ¿qué hace? Y Jesús hace lo que solamente Dios puede hacer. Reprende al espíritu inmundo, expulsa. Te lo ordeno, le dice, sal de él y no vuelvas a entrar. Y es ahí cuando el demonio suelta a su presa, se va, lo sacude violentamente y lo deja tirado en el suelo como un muerto. Tanto es así que la gente, acá nos dice el relato de Marcos, pensaba que está muerto. Pero Jesús, ¿qué hace? No está muerto. Fíjese como en tantas ocasiones, como en el caso de la suegra de Pedro, como en el caso de la hija de Jairo, lo toma de la mano y lo levanta. Y el niño se pone de pie, está vivo, se pone de pie. Ponerse de pie es una expresión muy del Evangelio que tiene una significación muy alta. Ponerse de pie. El que está encorvado por el pecado, la enfermedad y la muerte se pone de pie. El que estaba encorvado y que yacía como muerto, de repente se levanta. De pie ya puede comenzar a caminar. Está curado. Claro, y ahí le pregunta a los discípulos a Jesús, ya cuando están a solas, cómo pudo hacerlo, porque ellos habían estado intentando expulsar al demonio y no habían podido. Y la respuesta de Jesús, fíjense, quizás sea un poco enigmática. Sí, este tipo de demonios son muy difíciles de expulsar. Hace falta oración. En otros pasajes se dice ayuno y oración. Oración. Fíjese, para todo nos hace falta oración. ¿Usted a quién va a apelar cuando el problema que tiene que enfrentar lo supera?
está más allá de su posibilidad natural, el poder resolverlo. Y apela al que puede, claro, si tiene fe. Si no tiene fe porque no conoce al único que quiere y puede, usted no dice nada. Y se queda con el fracaso, claro. Pero el Señor sabía, y el Señor podía, el poder de Dios estaba en él. Y el Señor quería, sí, porque amaba. Y el Señor vio la fe, aunque incipiente, de este hombre, sí. Y vio el amor que tenía con su hijo, sí. Y vio cómo padecía viendo a su hijo en esa situación, claro. Y entonces, ¿qué hace? E inmediatamente responde, e inmediatamente fuera con el demonio y curación para el niño. La oración, hermanos, personal, de mediación, todo tipo, cuando hablamos de la oración explicitamos, ¿no es cierto? Pero la oración es conversar con Dios, es pedirle a Dios. Usted le ora a Dios, es el que quiere y puede, es el que tiene todo el poder. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, el Señor todo lo puede, pero sin la fe en nosotros no se puede hacer nada. Tenemos que tener primero fe, y el único que puede dárnoslas, a quien se la podemos pedir, es al Señor. En este día pidamos esa fe para ver en todo ese misterio de Dios. Ahorita veo a través de la ventana el viento, y también Dios nos ha dado ese viento, esos árboles, ese cielo. Veámoslo con ojos de fe. Con ojos de fe, es cierto, Patricia, es tan ilustrativo el viento, la figura del viento, ¿no? Recordaba el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, Dios mismo, entra en el cuarto donde estaban aguardándolo los discípulos de Jesús en Jerusalén. Se lo describe, un viento impetuoso llenó toda la sala. Sí, el viento de Dios sopla y vaya qué efecto produce. La fe, claro que sí, que por otra parte es un don de Dios, es un regalo, una donación de nuestro Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de salud, tu espíritu de vida, tu espíritu de prosperidad. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.